Vamos a esta hora de la mañana a cambiar completamente de asunto para hablarles de otro muy serio que nos ha sorprendido a todos, aunque cada cierto tiempo pues conocemos casos quizás similares. El caso de la joven Patricia Aguilar, esa chica alicantina que huyó de su casa con apenas 18 años para unirse, y luego lo analizamos, una especie de secta en Perú, y que ha provocado una gran sorpresa. Hace una semana su padre la localizó tras mucho esfuerzo y muchos se preguntan cómo es posible que un presunto líder de una secta desde un lejano lugar haya logrado abducir de tal manera a una joven con una familia estructurada, sin problemas aparentes, a acabar en una selva peruana. Precisamente Internet es el vehículo por el que esta joven y muchas sectas pues están logrando difundir su mensaje y han logrado adaptarse además a este nuevo escenario para lograr su objetivo. Pues de este asunto vamos a hablar esta mañana con José Gregorio González, que es director del programa Crónicas de San Borondón, de Canarias Radio. Compañero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Marta. Además, experto en sectas, entre otras muchas otras cuestiones, ¿verdad, bueno, José Gregorio? Sí es que se puede ser experto en algo que está constantemente mutando y evolucionando, y este es un ejemplo bastante significativo de cómo Internet lo cambia todo, incluso pues un fenómeno de estas características, y como tú bien dices, alguien en una remota región al otro lado del mundo logra convencer, logra cautivar a una joven y consigue que coja un vuelo, que robe a la familia dinero para poderlo hacer y que desconecte de ella durante cierto tiempo, ¿no? Claro, porque ya hablamos de que Internet se ha convertido en un nuevo escenario para este grupo de sectas, luego podemos analizarlo, pero quizá también sería conveniente aclarar algunas cuestiones, porque cuando surgen casos como estos tan llamativos, surge también una avalancha de información que quizá conviene aclarar, porque se ha hablado de que este señor podría ser un presunto líder de una secta, de la secta gnóstica o perteneciente al grupo Gnosis. ¿Eso qué sería exactamente de qué estamos hablando? Tienes razón, porque cuando dices que se genera un escenario de confusión, y nosotros aquí en Canarias lo hemos sufrido de una manera especialmente sangrante, porque hemos tenido algunos episodios en el pasado que han sido muy mediáticos y eso ha generado un tsunami de información muchas veces, o desinformación para ser más precisos, ¿no? Y de hecho este asunto nos ha salpicado también. Se han rescatado del pasado esas viejas noticias relacionadas con Canarias como paraíso, supuesto paraíso de la secta, y las han vuelto a reverdecer, ¿no? Bueno, la Gnosis es un movimiento de conocimiento, un modo de vida, una filosofía, y bajo ese concepto se agrupa pues una corriente que arranca en los primeros tiempos del propio cristianismo, ¿no? Se empieza desde ahí. Lo que hoy conocemos como Gnosis, estos grupos que se anuncian con carteles por las calles, que tienen sedes en diferentes partes del territorio nacional, incluso a nivel mundial, pues son una organización que está legalizada en muchísimos lugares y que creo que si existiesen actividades delictivas perseguibles ya estarían encausados y estarían clausurados. Lo que ocurre con este señor es que perteneció o que frecuentó uno de estos grupos en Perú. Claro, o sea que no necesariamente estaba vinculado con esta... Claro, es como si en vez de presentarlo como gnóstico lo presentas como cristiano. Lo que sí es verdad, José Gregorio, perdón que te interrumpa, es que sí que tiene un tipo de personalidad capaz de captar a otra persona. Eso no significa que a lo mejor pues él solo mueva una secta. Es verdad que a lo mejor estaba iniciando ese movimiento porque tenía no solo captada a esta joven Patricia, la que veíamos con un bebé, por cierto, porque tuvo un hijo presuntamente de esta persona, sino a otras mujeres con los mismos métodos, ¿no? Hombre, este personaje sin duda es un tipo muy carismático, con habilidades para convencer, para persuadir y con unas herramientas valiosísimas que permiten un tú a tú muy directo, como son las redes sociales o como es Internet hoy en día, ¿no? Que te permite establecer esos vínculos a pesar de las enormes distancias. Pero habría sido igual de efectivo en el ámbito del cristianismo, de los babáis, es decir, en cualquier otro ámbito, incluso, si me permite un poco la expresión, no quiero trivializar vendiendo aspiradoras, es decir, porque las cualidades que tiene son esas, ¿no? Y lo pones en un escenario o en otro y sería efectivo. Es importante tener en cuenta que el líder, las sectas en general, captan por el lado emocional. Por eso nos sorprende mucho que gente muy inteligente esté dentro de estos grupos, incluso gente muy formada haya protagonizado o formado parte de suicidios colectivos, porque no van a lo intelectual, no van a la parte racional, sino van a la parte emocional, a problemas que puedas tener, a vacíos existenciales, y ellos te dan la respuesta, te dan un lugar dentro del colectivo, le dan significado a tu vida, y esa es la clave
que puede haber actuado también con esta chica, con independencia de que sea o no una secta la que claro, pero sí que ha utilizado los métodos de desarraigo sí. para empezar de su entorno habitual, que ese es el primero. A lo mejor pues Sí. derribar todo lo que tenga que ver con su sostén emocional habitual y cambiárselo por completo, ¿no? Destruírselo. Sí, en el ABC de las sectas está el alejarte de tu entorno, es decir, de tus apoyos, tu familia, tus amigos, tu pareja, es decir, de aquellas personas que te pueden encauzar, que te pueden recordar quién eres, el valor que tienes con independencia del grupo. Y eso es fundamental, distanciarte. Hombre, en un caso como este parece haber sido muy evidente. Con independencia, como te digo, de que sea o no secta, porque se han complicado mucho las cosas, desde luego era un grupo que lo lidera un tipo con unas características muy peculiares y que están en el ámbito del delito seguro, porque ha intervenido ya claro, la policía. pero la cuestión es que cuadrar bien cuando se habla de sectas, que las conoces bien, que cuando hablamos de una persona que es capaz de convencer a una chica para que vaya a Perú, de la misma manera que también hubo personas que lograron convencer a jóvenes recientemente, y lo hablábamos, a que se tatuaran una ballena en el brazo con un cúter. Exactamente, algo y sacarse una foto. O los retos estos, muchos de ellos peligrosos, que se convierten en virales a través de Internet y que son asumidos por los jóvenes sin demasiado procesamiento racional, es más emocional, es un reto, es una especie de posicionamiento, de rito de paso, incluso cuando estás en esa época de la adolescencia, ¿no? Bueno, en este caso en concreto hay indicios de delictividad. Quizás el problema ha estado en cómo se da la información, en hablar de la sectanosis, en llegar a hablar hasta de satanismo. Fíjate hasta qué punto se llegó incluso a plantear ese argumento con este grupo, cuando el satanismo es otra historia. Es decir, se mezcla, y aquí en Canarias lo hemos vivido también. Y de hecho en estas informaciones surgidas a raíz de este caso, se volvía a señalar a Canarias con informaciones muy confusas, equivocadas, incluso hablando de gnosis, de suicidios, en fin, una mezcolanza que no hace justicia no solo a las personas o colectivos a los que se señala de forma inocente, sino, por ejemplo, a nuestro territorio, ¿no? A Canarias. ¿Que hay que tener precaución? Sí, por supuesto que sí, pero hoy en día Internet, al mismo tiempo que es una herramienta de proximidad para el delito, también es una herramienta que, si la sabes utilizar, te permite posicionar y te permite dilucidar y obtener información acerca de esa gente con la que te estás relacionando. De la misma forma que buscas, contrastas información sobre un hotel o sobre un restaurante, con todas esas aplicaciones maravillosas que hay, lo puedes hacer con estos colectivos a los que te aproximas para ver el grado de credibilidad, para ver si tienen voces críticas, si hay alguna información periodística que le señale pues por alguna actividad sospechosa. Es decir, Internet en eso también es muy valiosa, y yo recomendaría que se utilizara, ¿no?, cuando nos aproximamos a este tipo de colectivos, en los que puedes encontrar respuestas y tranquilidad. Claro, lo malo de todo esto es generalizar y que cuando uno buscando información para entrevistas como esta, encontremos Canarias paraíso de la secta, bueno, en muchos Marta, titulares de prensa, y yo me he quedado sorprendida, ¿no? Eso fue terrible. En el año 98, en enero, se cumplieron 20 años, el pasado mes de enero, se produce en Canarias un acontecimiento planetario desde el punto de vista informativo, que es la intervención policial sobre un grupo presuntamente suicida. Estaba liderado por una psicóloga alemana afincada en Arafo, y también con una propiedad en la capital, en Santa Cruz de Tenerife. Al final, el proceso judicial tomó una deriva absolutamente increíble y ella fue incluso absuelta. Y muchas de las acusaciones iniciales pues terminaron diluyéndose, ¿no?, por falta de pruebas, porque fueron tal vez muy temerarias, no lo sé, ¿no? Pero sí que nos situó con grandes titulares a nivel internacional como paraíso de las sectas, y se hablaba de cifras asombrosas de 100.000 canarios formando parte de sectas. Pues, o sea, como ahora uno lo ve a posteriori, se queda claro, uno... por esa estadística, uno de los dos estaría en una secta seguramente, y yo no era. tuyo, ¿no? Entonces, eso es tremendamente peligroso, porque el término secta y secta destructiva también depende de quién lo asigna. Lo asignamos las instituciones, lo asignan los estamentos oficializados, la iglesia oficial, en fin, lo que está regulado es quién etiqueta al otro
como secta, ¿no? Claro, porque luego hay determinados tipos de sectas que tienen tanto poder económico a las que no A se las toca, que no les llega. como la cienciología, claro, por ejemplo, como ha que tiene un ocurrido con enorme poder en Estados Unidos. Exactamente, como ha ocurrido con la cienciología. De hecho, hay un caso muy parecido de la cienciología en Estados Unidos, ha sido mediático también en los últimos meses, una secta etiquetada como tal y destructiva porque chantajeaban a sus integrantes, buscaban gente de alto estatus, alto poder. Al final era una especie de movimiento de dinamización y optimización de hombres de negocios, pero captaban a gente de muy alto nivel y como prueba de seguridad de la discreción que ibas a tener con respecto a las enseñanzas o a cómo funcionaba el grupo, pues te pedían, pues por ejemplo, fotos donde estuvieses desnuda o cosas así, ¿no? Como secretos que ellos preservaban, siempre y cuando tú también preservases los secretos de la secta. Al final esto era un método de chantaje, de manipulación, y hay, perdón, un proceso en marcha que seguramente dará mucho que hablar a este respecto. Pero no tenía en este caso no había ningún componente religioso, todo era una cuestión de convertirte en un líder desde el punto de vista económico, desde el ámbito de los negocios, mucho más eficiente. Pero claro, era una estructura, y esto lo puedes conseguir, ponía el ejemplo de las aspiradoras. O sea, alguien que sea muy aficionado a una marca, pues si hace proselitismo, si se la quiere vender a otro, si constantemente está hablando de las maravillas, si en sus amistades busca nuevos clientes, al final está comportándose con los mismos criterios, pero no tiene nada de religioso, ¿no? Claro, la cuestión es tener mucho cuidado, estar atento a los más jóvenes, pero sin alarmismo y tener en cuenta que estas cuestiones... Sentido común. Y no hacer caso a tantos titulares sensacionalistas. José Gregorio González, un placer tenerte con nosotros un día más. Gracias, Muy buenos días. Por ti, un abrazo.